cuando teníamos la lectura hoy día en Jeremías capítulo 30, marcaba el versículo 3, si no me equivoco, fue el que marqué. Lo subrayé en mi Biblia porque siempre estoy subrayando, ¿cierto? 31, Jeremías 31 que leímos hoy día. Dios, no pude dejar de subrayar ese versículo porque dice que Dios nos ama o nos ha amado desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos amaba. Y por eso, ¿cierto? Hoy día tenemos su palabra y su palabra quiere ayudarnos. Hoy día quiero compartir con ustedes en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Yo he predicado de este pasaje en otra oportunidad, pero recuerdo, de acuerdo a los tiempos que vivimos, creo que es bueno repasar este pasaje. Creo que es bueno que lo retomemos y que podamos compartirlo nuevamente y refrescar nuestra mente y nuestro corazón con su palabra. Porque sin duda las tormentas de la vida son diarias. ¿Ah? Y cada día, ¿cierto? Debemos estar preparados para las tormentas que vienen a nuestra vida, las tormentas que vienen a nosotros. Debemos estar preocupados. Recuerde que el proverbio dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Hoy estamos ahí, ¿cierto? Y a veces podemos estar muy tranquilos, pero recibimos una llamada de teléfono, un mensaje o alguien toca a nuestra puerta y nos trae, ¿cierto? Una tremenda tormenta. ¿Ah? Con él viene una gran tormenta. La Biblia nos habla acerca de las tormentas y la Biblia podemos clasificar las tormentas de dos maneras, ¿cierto? Hay tormentas que vienen a nuestra vida que son correctoras, que son para corregir nuestra vida. Por ejemplo, Jonás, ¿se acuerdan ustedes? Dios lo mandó a una gran tormenta, pero esa tormenta era para corregir su vida, para doblegar y poder, ¿cierto? Sensibilizar su corazón y recordarle la voluntad de Dios. Porque debemos decir también que las tormentas siempre están dirigidas por Dios y quieren llevarnos en la dirección de su voluntad. Porque así como hay tormentas correctoras, también hay tormentas perfeccionadoras, ¿ah? Que perfeccionan nuestra vida, ¿ah? Que nos hacen crecer, que nos hacen avanzar, que nos hacen conocer para que nosotros cada día vivamos dependiendo y confiando más y más en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Vamos entonces a leer Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. ¿Sabe? Jesús se encontraba en Galilea, ahí a orillas, ¿cierto?, del mar de Galilea, enseñando, ¿cierto?, a sus discípulos cómo encontrar, ¿cierto?, paz en medio de las tormentas. Cómo encontrar paz en medio de las tormentas. Todos nosotros debemos reconocer que hemos vivido o hemos estado en medio de una tormenta. Quizás a través de la pérdida de alguien, quizás a través de una enfermedad,
quizá a través de una necesidad económica, la pérdida de un trabajo, quizás, ¿cierto?, en medio de la tormenta, ¿cierto?, por lograr la meta de terminar nuestro estudio. Quizás muchas tormentas han habido en nuestra vida y hemos cruzado tormentas y hemos perdido, ¿cierto? Se nos ha dificultado encontrar la paz. Incluso hemos pensado que esa paz, ¿cierto?, la hemos perdido, que esa paz, ¿cierto?, no la tenemos y oramos a Dios, Señor, danos paz en medio de esta tormenta. O a veces, ¿cierto?, somos consumidos por la tormenta porque la ansiedad no nos permite experimentar la paz que Dios puede darnos. Pero sabe, en la Biblia hay 365 promesas, ¿cierto?, para nosotros, donde Dios nos dice, ¿cierto?, no tengan miedo, no tengan miedo. 365 veces, una por cada día del año. Una por cada día del año, Él nos dice, una vez cada día del año, Él nos dice, no temáis. Y nos anima, como vamos a ver también ahí en Mateo, ¿cierto? Nos anima cada día a no sentir temor. De un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro, Él nos dice, no temáis, no tengan miedo, no tengan miedo, confíen en mí, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, porque, ¿sabe? Debemos declarar y debemos decir que el diablo es el ministro del miedo y de la inseguridad. El diablo es el ministro del miedo y la inseguridad. Y él quiere atormentarnos con el temor, con el miedo. ¿Ah? Con el miedo. La vida tendrá muchas tormentas, pero nosotros no estamos solos. Porque aunque hoy estemos en medio de una tormenta, ¿cierto?, con la incertidumbre, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cuán dura será esto? ¿Cómo lo vamos a vivir? Con el deseo en nuestro corazón, quizás que pase luego esta tormenta en nuestra vida, tenemos que decir que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que el Señor está con nosotros. ¿Cómo encontrar paz en medio de la tormenta? ¿Cómo encontrar paz en medio de la tormenta? Debo decir que, y quiero recordarles, ¿cierto?, algo que ya quizás le he dicho más de una vez, que la paz no es la ausencia de problemas. ¿Ah? A veces quisiéramos y oramos a Dios que nada, ¿cierto?, nos suceda. A veces yo me asusto un poco cuando todo está tan calmado, porque digo, Señor, la tormenta que viene es fuerte. Pero sabe, la paz no es la ausencia de problemas en la vida, sino que la paz es la suma, ¿cierto?, del poder que Dios tiene para nosotros para enfrentar esos problemas de la vida. Eso es la paz. Y recuerde que el Señor Jesucristo nos regaló su paz. Nos regaló esa paz que Dios nos puede dar y que nadie la puede dar. Esa paz, y vuelvo a decirle, que en nuestras tormentas, la paz no es la ausencia de los problemas, sino la paz es la suma del poder de Dios para enfrentar esos problemas. Y Dios nos ha dado esa paz. Dios nos ha regalado esa paz. Mire, quiero compartir con ustedes alguna idea que nos puedan ayudar a nosotros a ser fortalecidos en medio de las tormentas, en medio de nuestras tormentas.
pensando en lo que la palabra de Dios hoy día nos enseña y nos quiere compartir a cada uno de nosotros. Y miren, lo primero que quiero compartir con ustedes es que yo estoy gobernado. Usted debe decir y declararlo. Estoy gobernado por la providencia de Dios. Estoy gobernado por la providencia de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos en Juan capítulo 6, y quiero que vayan al libro de Mateo capítulo 14, vayan allá a Mateo capítulo 14, porque vamos a estar comparando estos dos pasajes también a medida que podemos ir avanzando. En Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sabe? Esto no era una casualidad. Jesús había diseñado esta tormenta para ellos. Porque, ¿sabe? Dios, ¿cierto? Ha diseñado las tormentas para nosotros. Ha diseñado las tormentas. Aún si Él no ha diseñado su tormenta, quiero decirle que Dios está y estará en su tormenta, porque Dios, ¿cierto? Y debemos decir que Dios tiene todo bajo control y que Dios gobierna nuestras vidas. Dios gobierna nuestras vidas. Como dije, puede ser que Dios haya diseñado su tormenta. Y si Él no la ha diseñado, Él la ha permitido y Él estará con nosotros. Jesús envió a sus discípulos a esta tormenta. Los envió, pero los envió por la providencia de Dios. De Dios. Jesús no fue tomado por sorpresa por esta, ¿cierto? Por esta tormenta. Él tenía todo bajo control. Él jamás, escúcheme bien, por favor, escúcheme bien, jamás él pierde el control de las circunstancias, ni la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Recuerde que Él sabe cuántos cabellos hay sobre nuestra cabeza. Él jamás pierde el control de nuestra vida. Él tiene todo planeado perfectamente para nosotros. Él tiene un plan perfecto para cada uno. Ellos estaban en la tormenta por el poder o la providencia de Dios, porque nosotros somos gobernados y lo primero que debemos reconocer en nuestra vida, ¿cierto? Y ahí es donde está la diferencia entre una tormenta correctora y una tormenta perfeccionadora, ¿cierto? Pero Dios siempre está y ha diseñado nuestras tormentas o ha permitido nuestras tormentas para gobernar nuestras vidas. Y usted debe declararlo y debe decir, Señor, hoy día tú gobierna mi vida. Quiero que tú tengas el control de mi vida. No quiero que nadie más gobierne mi vida. Porque yo sé que tú tienes un plan para mí y ese plan es perfecto. Es perfecto. Porque, Señor, tú siempre a través de las tormentas quieres perfeccionarme. Él quería perfeccionar a sus discípulos. Él los estaba preparando para una gran obra, porque tenía un plan preparado para cada uno de ellos, como Dios tiene un plan preparado para cada uno de nosotros. Y si Dios no ha diseñado nuestra tormenta, quiero decirle que Dios corregirá y permitirá a veces tormenta en nuestra vida para corregirnos y hacernos ver que debemos dejar nuestra vida en sus manos para que Él gobierne con su previdencia y tenga el control de nuestras vidas. Jesús los había enviado a esta tormenta, pero porque Él tenía el control y porque Él siempre tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe? Una segunda idea que quiero compartir con ustedes, pensar que no solamente
puedo ser gobernado y debo entregar mi vida en las manos y el control de Dios, sino también que puedo crecer por medio de su plan. Puedo crecer por medio de su plan. El plan de Dios no es complacernos, sino hacernos crecer. Mira el Salmo 4, mira el Salmo 4.1, Salmo 4.1, ¿ya? Vaya al Salmo 4.1. Quiero que usted esté ahí, dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Tú me hiciste ensanchar. La idea es tú me hiciste comprender, tú me hiciste entender, tú me hiciste que yo pudiera crecer. ¿Ah? Hermanos, cuando las cosas marchan bien, ¿ah? Cuando todo está quieto, calmado, no es el tiempo cuando crecemos. Sin duda que ese tiempo es para disfrutarlo. Pero ¿sabe cuándo crecemos más? Es cuando estamos en medio de problemas, cuando estamos en medio de tormentas, cuando nos encontramos en medio de angustias, nos encontramos en medio de tristeza, de necesidades. Es ahí cuando más crecemos. Y ¿sabe? Crecemos en el amor de Dios. Entendemos que debemos amar a Dios, que debemos amar a Dios y crecemos en su conocimiento. Y hermano, cuando crecemos en el amor de Dios y lo aprendemos a conocer, es cuando nuestra fe se fortalece, se hace fuerte y también entendemos el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Y sabe, comenzamos a vivir en el valor de la vida realmente. Porque antes a veces perdemos el tiempo solamente. Perdemos el tiempo. ¿Sabe? Dios no es un Dios que quiere complacernos, sino que quiere hacernos crecer. Dijimos que en la Biblia hay tormentas que corrigen y vimos, ¿cierto?, el caso de Jonás que tiene que enfrentar su propia tormenta correctora porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Ah? Y cuando nosotros, ¿cierto?, recibimos tormentas que quieren corregir nuestra vida y que cada uno en particular tiene que identificar su propia tormenta. ¿Ah? Su propia tormenta. Si es grado 1, grado 2, grado 3, ¿cierto? La tormenta que estamos viviendo y es para corregirnos, es para llamarnos la atención y decirnos, tú no estás andando en la voluntad de Dios y quiere llamarnos, atraernos hacia su voluntad. Porque hay tormentas, ¿cierto? Perfeccionadora, que era la tormenta que los discípulos estaban enfrentando en Juan capítulo 6, versículo 16, ¿cierto? Que es una tormenta, ¿cierto? Donde Dios está tratando con sus vidas para que ellos puedan crecer. Y tenemos que decir que esta era una tormenta que estaban viviendo en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Entonces debemos preguntarnos por los discípulos y también preguntarnos por nosotros. ¿Por qué Jesús querría que ellos estuvieran en la tormenta? ¿Por qué Jesús a veces quiere que nosotros atravesemos tormenta? Debemos decir, ¿cierto? Porque Él quería que ellos crecieran. Que ellos crecieran. ¿Ah? Que tuviesen crecimiento. Que entendieran. ¿Sabe? Los discípulos estuvieron con Jesús. Pero el estar con Jesús muchas veces no les ayudó a entender todas las cosas. Pero las tormentas son para que nosotros también podamos crecer. ¿Sabe? La fe es como un rollo de fotografía. Alguien dijo eso.
que la fe es como un rollo de fotografía que se revela en la oscuridad. ¿Ah? En la oscuridad. El placer no me hace más sabio. ¿Ah? Cuando todo marcha bien, cuando nos reímos, cuando estamos contentos, cuando estamos prósperos, eso a veces no nos hace más sabios. Por el contrario, a veces nosotros, ¿cierto? Cuando estamos disfrutando de la vida, nos volvemos más necios. ¿Ah? Nos desenfocamos de la voluntad de Dios, nos desviamos del camino de Dios, nos desviamos de lo que Él quiere y el plan que Él tiene para nuestra vida, cuando todo es fácil y cuando todo lo tenemos. ¿Ah? Porque el placer, debo decirle, no nos hace más sabios. Recuerde, tenemos el ejemplo de Salomón. Salomón, que fue el hombre más sabio, ¿cierto? Pero los placeres de la vida, la riqueza, las mujeres y todo lo que logró la vida, lo volvió necio. Necio. ¿Ah? Y recuerde que su corazón terminó alejado de Dios. Terminó alejado de Dios y triste al final de sus vidas. ¿Ah? Triste. Porque cuando él revela esa frase y dice que todo lo que está debajo del sol es vano, él se dio cuenta que el placer no lo hizo más sabio. ¿Sabe? Cuando caminamos con el sufrimiento, a veces no nos habla, se queda callado, no nos dice nada. Pero las cosas que podemos aprender con el sufrimiento, porque cuando sufrimos y el sufrimiento camina con nosotros, camina conmigo y lo hace en silencio, es cuando nosotros crecemos. Cuando sufrimos, crecemos y aprendemos a confiar más en Dios. Se activa, en otras palabras, esa confianza, se activa nuestra fe. Esa es la tormenta que usted y yo crecemos. Él quiere que usted y yo crezcamos en su plan, que podamos descubrir qué quiere Dios para nosotros, cuál es su voluntad para nuestra vida. Y sabe, de esa manera poder llegar a ser más y más como el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Él gobierna todo. Él gobierna nuestras vidas. Y quiere que usted y yo crezcamos. Crezcamos. ¿Sabe? Debemos recordar, ¿cierto? Que cuando pensamos y volvamos a Juan, que lo que vayan a Juan capítulo 6, a donde estamos en el verso 16, ¿cierto? Y no pierda Mateo capítulo 14. No pierda Mateo capítulo 14, porque vamos a mirar ahí, ¿cierto? Dice que cuando nosotros pensamos en que Dios quiere que nosotros crezcamos, y crezcamos en su voluntad, crezcamos en el conocimiento del plan de Dios para nuestra vida, en las tormentas que tenemos que vivir y que tenemos que enfrentar. En ese plan, debo entender, y una tercera cosa que quiero compartir con ustedes, es que yo no estoy solo. Jesús está orando, intercediendo por mí. Mire qué privilegio. Jesús está orando por usted, por mí. Jesús está orando por nosotros. ¿Sabe? Ellos quizás cuando estaban en medio de la tormenta, ¿cierto? Se preguntaban, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Ah? Se preguntaban. Quizás usted mismo, cuando está en medio de la tormenta, usted dice, ¿dónde está Dios? Cuando usted está enfrentando sus problemas, sus dificultades, usted está diciendo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Los discípulos también se hacían esta pregunta. ¿Ah? Pero mire lo que dice Mateo capítulo 14, ¿cierto? Versículo 23. Los discípulos
Dice la palabra y nos enseña, ¿cierto?, que los discípulos estaban en la cuarta vigilia cuando tuvieron que enfrentar esta tormenta. Esto quiere decir que es entre las 3 y 6 de la mañana. Esa es la hora de la cuarta vigilia, entre las 6, las 3 y las 6 de la mañana. Y esa es la hora más oscura de la noche. ¿Ah? Es la hora donde está más lejos el sol de la parte de la tierra, ¿cierto?, que está en oscuridad. Y dice que Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, mire, está diciendo ahí, cuando llegó la cuarta vigilia, a eso te está refiriendo, cuando dice, cuando llegó la noche, a esa hora, lo más oscuro, cuando es realmente la noche. Dice, Jesús estaba allí solo. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Orando. Y sabe, debemos pensar que Él jamás desampara a los suyos. Nosotros estamos favorecidos por las oraciones del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Jesús subió a la cima de la montaña y dice que de ahí, ¿cierto? De ahí miraba, ¿cierto? Y lo estoy diciendo en una forma alegórica. De ahí miraba, ¿cierto? Verso 17 en Juan capítulo 6. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro. Recuerda Mateo 14, la noche, a esa hora, justo entre las 6, las 3 y las 6 de la mañana, Jesús, ¿cierto?, estaba orando por ellos. Jesús estaba con ellos en la oración, ¿cierto?, en medio de esa tormenta. Él estaba pidiendo. Él quizás no estaba en forma corporal, en cuerpo, pero él estaba muy consciente de lo que sus discípulos estaban viviendo y que estaban en medio de la tormenta. Y Él está muy consciente de usted, de nosotros, y Él nos ve de ahí del trono de la gracia, sentado a la diestra del Padre. Y Él nunca deja de mirarnos y de rogar y de pedir por cada uno de nosotros. ¿Sabe? Aún nosotros, cuando estamos en medio de la tormenta, pensamos que Dios no está con nosotros. Pero Él está en medio de nuestras tormentas. Que nosotros no le podamos ver no significa que Él no está con nosotros. Porque donde Él está, nos mira, nos observa y intercede. Recuerde que el propósito de Dios es que usted y yo crezcamos en medio de la tormenta. Y Él está pidiendo, está rogando. Rogando. Mire lo que dice en Juan 6:20. Dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Sabe? Vamos a volver a este verso. En el Mateo capítulo 14, en el verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Como dije, vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí. Pero quiero recordarle a usted que cuando estamos en medio de la tormenta, no estamos solos. No debemos desesperarnos. No debemos desesperarnos. No debemos desesperarnos. Debemos confiar, porque no estamos solos. El Señor Jesucristo nos está mirando y de donde nos mira está observándonos y clamando por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. ¿Sabe qué importante es pensar en esto? Porque a veces, ¿cierto?
y Juan puede mostrarnos eso. Los discípulos comenzaron a desesperarse, ¿cierto? A desesperarse y a pensar en la muerte. Ellos sin duda comenzaron a pensar, vamos a morir. Así dice, ¿cierto? Y quiero recordarles, ¿cierto? Buscando el texto, porque no lo anoté, pero quiero recordarlo para que a ver si podemos encontrarlo y nos quede claro que Jesús, ¿cierto? Déjenme recordarlo. Ya no lo puedo encontrar, pero la idea es que ellos comenzaron a dudar y a sentir temor, miedo, a desesperarse y a pensar, vamos a morir, vamos a morir. ¿Ah? Pero sabe, el Señor Jesucristo, y hay una idea que me gusta mucho, ¿cierto? Que me gustó mucho. ¿Recuerdan ustedes que en otra oportunidad Jesús vino caminando cuando sus discípulos estaban en el mar? Y ellos tuvieron miedo, ¿cierto? Y por eso quiero usarlo. Tuvieron miedo. Y dice que en el miedo que tenían, ¿cierto? Porque pensaron que incluso Jesús era un fantasma. ¿Ah? Y dice que Pedro, Jesús les habla y le dice, no teman, yo soy yo Jesús. Y Pedro dice, bueno Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando. ¿Ah? Vaya caminando sobre el agua. ¿Ah? Y dice que Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero dice que aún su fe le faltó y comenzó a hundirse. Pero el Señor, ¿cierto? Tomó su mano y lo levantó nuevamente. Porque sabe, Jesús no solamente está orando con nosotros. Incluso cuando nosotros entramos en el momento de la desesperación, cuando vemos todo oscuro y pensamos que incluso que vamos a morir y comenzamos a hundirnos en nuestra fe y preguntarnos, Señor, ¿dónde estás? Él viene y nos toma de la mano y nos saca de la tormenta o nos saca del mar. Porque Él siempre va a consolarnos. Él sabe consolar. Hay alguien que ora por mí. Ese es Jesús. Y no solamente ora por mí, sino que también cuando estemos en medio de una tormenta, Él vendrá a mí y con su propia mano me levantará. Usted puede preguntar y decir, bueno, pero pastor, ¿por qué Cristo no llega antes? Recuerde, ¿ah? Recuerde, Jesús nunca quita sus ojos de nosotros. Por eso Él quiere que siempre le miremos y nosotros no quitemos la vista de Él, porque Él nunca deja de mirarnos y porque Él tiene un plan para nosotros. Es verdad, ellos estuvieron 6 horas, 6 desesperadas horas en medio de una tormenta, en las horas más oscuras. ¿Ah? Pero ellos también, recuerden que Dios quería que ellos crecieran. Cuando vivimos nuestras tormentas, Él quiere que nosotros crezcamos. ¿Sabes? Si miramos Juan en el capítulo 6, el contexto dice que Jesús antes había, ¿cierto?, alimentado a 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Quizás usted, en medio de la tormenta, puede pensar, ¿cierto?, que Jesús se ha olvidado de usted, que se había olvidado de los discípulos. Pero Jesús nunca quita su mirada de nosotros. Y sabe, debemos entender el contexto, ¿cierto? Dice que Jesús había hecho un milagro de alimentar a 5,000
hombres, sin contar niños y mujeres, solamente con 5 panes y 2 peces. Pero lo curioso de esto es que dice que cuando terminó, sobraron 12 cestas, 12 cestas con pescados y panes. 12 cestas, presta atención, 12 cestas. 12 discípulos, 12 cestas. O sea, una para cada discípulo. ¿Sabe? Cuando los discípulos se subieron a la barca, cada uno llevaba su cesta con pan y peces. Usted dice, bueno, iban asegurados con la comida. Pero, ¿sabe? Sin duda que debemos pensar que esta señal no era simplemente la comida que ellos podían tener, sino que era una señal para recordarles, ¿ah? Porque Jesús se preocupó y como podemos notar que Él tiene todo bajo control, jamás pierde el control de nuestras vidas, aun cuando nosotros estemos lejos y nuestra fe nos quiera hundir, ¿ah? Por la debilidad, por la frustración, por la desesperación. Dice que cada discípulo tenía su propia canasta a sus pies. Y estas tenían el propósito que ellos jamás se olvidaran de Jesús y de su poder. ¿Sabe? Jesús esperó estratégicamente estas 6 horas. ¿Ah? Porque, sin duda, ¿cierto? Él quería que ellos crecieran. Y sabe, Él no esperó ni un minuto ni un segundo más para tener piedad de ellos e ir hacia ellos. Mire lo que dice Isaías, capítulo 30, verso 18. Vaya ya, Isaías 30, 18. Vaya Isaías 30, 18. Quiero que vaya ya. En Isaías 30, 18 dice lo siguiente. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que en él confían. ¿Saben? Su palabra dice que Dios no nos dará más de lo que cada uno de nosotros pueda soportar. Dios no nos dará más de lo que cada uno de nosotros podamos soportar. Por lo tanto, 6 horas era el tiempo preciso para sus discípulos. Y cuando ellos, ¿cierto?, estaban en la tormenta y ya estaban pensando que Dios se había olvidado de ellos, estaban entrando en la desesperación, estaban pensando y entregándose a la muerte, ¿cierto? Porque ellos no debían olvidar el poder de Dios. ¿Sabe? Lo que vivimos en cada tormenta siempre tiene un resultado. Siempre hay un cesto con panes y peces para recordarnos el poder de Dios. No lo olvide. Dios siempre tiene a sus pies un cesto con panes y peces para recordarle su poder, lo que Dios ha hecho por usted. Y no lo olvide en ninguna tormenta. Pero quiero decirle también, como dijimos, que Dios no nos dará más de lo que podamos resistir. Cuando ya nos demos por vencidos, Dios aparecerá. Dios aparecerá y se revelará frente a nosotros. ¿Ah? Frente a nosotros. Ellos se habían olvidado de lo que Jesús había hecho. ¿Sabe? Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo. Ellos lo que tuvieron que haber hecho era haber dado gracias por esa tormenta. A veces nosotros, ¿cierto?, como estos discípulos, nos olvidamos de dar gracias a Dios.
Porque recuerden que las tormentas están diseñadas por Dios. Porque son la voluntad de Dios en nuestra vida para que crezcamos y para que aprendamos a conocer la voluntad de Dios en su vida. ¿Acaso no tenemos la tendencia a olvidarnos rápidamente de Jesús, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando enfrentamos tormentas? ¿Saben? No debemos pensar que Jesús es malo cuando espera, ¿cierto? Es perverso porque no viene a auxiliarnos rápidamente. Porque Él sabe lo que usted quiere, pero también sabe lo que usted necesita. Sabe lo que usted necesita. Sabe, la palabra dice, bienaventurados los que confían en Dios. Dios espera y sabe lo que Dios, ¿cierto? Lo que Dios, ¿cierto? Espera que usted espere en Él. Dios es un Dios de paciencia. Y sabe, Él espera y Él vendrá. Él vendrá, mire, dice en Habacuc 2:3, quiero que vayan allá al libro de Habacuc 2:3, no pierdan Juan. Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice, y subráyelo y ponga ahí, me encanta cuando puedo marcar la palabra de Dios porque ella marca mi corazón. Dice, aunque la visión, aunque usted no lo vea, tardará, porque Él siempre le está mirando, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda, y de con fe, sin dudar, Él vendrá y no tardará. El Señor viene, el Señor viene. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Y debemos confiar en Él. Recuerde que la promesa es que nosotros confiemos. ¿Sabe? Algunos dudan del socorro, de la ayuda de Dios. Él viene. Él viene. Viene para librarnos completamente. Él viene para librarnos perfectamente. Pero mire, mientras estamos en la tormenta, hay alguien que está orando y que rápidamente vendrá para hacer piedad con nosotros, misericordia. Pero usted dice, bueno, puede pensar, meditar y decir, pero pastor, entre ese momento que él ora y que él viene, puedo pensar que estoy desprotegido. Pero sabe, usted siempre está protegido por su poder. Mire lo que dice Juan 6:20. Juan capítulo 6, versículo 20. ¿Ya? Dice, más él les dijo, y volvemos a este pasaje, más él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Ah? Yo soy, no temáis. ¿Sabe? Nosotros estamos protegidos por su poder. El yo soy, la palabra el yo soy, quiere decir con que Él es la deidad, que Él es el Dios omnipotente, que Él es el Dios todopoderoso. Esta es una declaración de su presencia eterna, que Él lo llena todo, que Él ha sido antes de la fundación del mundo y que será después de la fundación del mundo. ¿Ah? La voluntad de Dios nunca, nunca nos desamparará ni nos desprotegerá. Nosotros estamos en su mano, estamos dentro de su gracia. Y sabe, quiero decirle a usted, quiero que usted lo entienda,
que la voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no pueda mantenerle. Escuche bien, la voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios pueda mantenerlo. ¿Se acuerda que dijimos que las tormentas son la voluntad de Dios para nuestra vida? Puede ser de manera correctora o puede ser de manera perfeccionadora, pero siempre es la voluntad de Dios para nuestra vida, para que crezcamos. ¿Ah? Y Él siempre está obrando porque tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero sabe, yo en todo eso debo recordar, y cuando esté en medio de la tormenta, si algo no tengo que olvidar, es decir, yo estoy protegido por Dios. Dios me está protegiendo en esta tormenta. Dios me está protegiendo en esta tormenta. Él les dijo a ellos, a sus discípulos, que cruzaran el mar. Él les mandó ir a la otra ribera. ¿Sabe? Cuando Jesús usa la frase yo soy, ¿ah? Yo soy el gran yo soy, él dice. ¿Sabe? Él está diciendo en otras palabras, este mar no existía cuando yo era. Yo lo hice. Y este mar está sometido. Y si yo he dicho, vayan a la otra ribera, sin duda que ustedes van a llegar allá. Van a llegar allá. Quiero terminar este mensaje ¿no? Con el verso 21. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. ¿Sabe? Jesús siempre está guiando, siempre nos está guiando por su propósito. Dios no nos ha prometido, ¿cierto? Navegar tranquilamente o calmadamente, pero sí nos ha protegido o nos ha prometido, perdón, un desembarque seguro. Su destino para nosotros ya está determinado. ¿Sabe? Ni el tiempo ni el espacio no son ningún impedimento para Jesús y Él nos va a llevar a la otra orilla. Él nos va a llevar a nuestro destino. Él, ¿cierto? Nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero Él nos dijo también, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Ah? ¿Sabe? El barómetro está bajando y sabemos todos que se está formando, ¿cierto? Una gran tormenta tal nunca ha habido, pero nosotros estaremos en la eternidad con Cristo y Él es nuestra paz. Él es nuestra paz y Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad que Él, ¿cierto?, puede tener en nuestras tormentas, porque cuando decimos que la voluntad de Dios es nuestras tormentas para que nosotros crezcamos, Él también está dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Y sabe, con la tormenta, en su voluntad, en su plan, Él traerá su bendición. ¿Ah? Él traerá su bendición. Por lo tanto, hermanos, debo entender que en mi vida habrán tormentas, pero que nunca estoy solo, porque Dios tiene un plan para mí. Y que Dios en medio de cada tormenta estará orando y nunca nos dejará solo. Y que siempre estará guiando para que nosotros podamos llegar a la orilla. Podamos llegar a nuestra orilla. Por eso debemos confiar en Él. Debemos confiar en Él en medio de nuestras tormentas. Nunca dudes de Él.
porque Él es tu paz. Y podemos tener paz en medio de nuestras tormentas. Amado Dios, gracias damos por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu plan cada día, a vivir nuestras tormentas, confiando que tú oras por nosotros, confiando, Señor, en que tú nunca nos dejas solos, confiando que tú siempre nos llevarás a la orilla del mar. Entendiendo, Señor, que nuestras tormentas siempre tienen un plan. A veces para corregirnos, otras veces para hacernos crecer. Pero que en cada una de ellas, tú eres nuestra paz. Tú nos has dado la paz para que vivamos cada tormenta en paz y podamos tener paz en medio de nuestras tormentas. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra, que ella sea una lluvia de gracia en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que edifique nuestra vida. Lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.